es un poco difícil para alguien que responda, ¿verdad? Es más fácil que alguien diga, mire, yo opino de esto, porque es algo que uno conoce y uno lo puede dar, ¿verdad? Me pasó una vez que fuimos a una iglesia, íbamos varios y hermano Pedro Aguilar fue el que nos invitó, ahí estábamos todos sentados escuchando la prédica, y el predicador dice, bueno, les voy a preguntar algo porque mucha gente ni siquiera se entera de lo que pasa alrededor del mundo, y a ver quién sabe esto, dice, qué está pasando en tal lugar y quiénes son los que están ahorita en ese tema. Ninguno se sabía la respuesta y vaya que yo había visto esa noticia, pero por pura casualidad, porque yo algunas miro y otras no, porque me atormenta estar viendo tanta noticia mala, ¿verdad? Entonces me levanté y le dije, mire, lo que está pasando es que hay una guerra, un conflicto entre este país y el otro y tal cosa. Vaya que yo no sabía la respuesta porque a mí me preguntó directamente la persona y me salvé, ¿verdad? Pero entonces es más fácil que yo diga lo que yo conozco a que me pregunten algo que tal vez no me recuerdo o no lo conozco, ¿verdad? Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de los desiertos. ¿El desierto es algo físico? Sí, ¿verdad? Ya tenemos la primera pregunta respondida. ¿Los desiertos también son espirituales? Sí. Tenemos que diferenciar que si es un desierto donde Dios quiere que nosotros estemos y qué son cosas a las que nosotros nos metemos porque por algo, ¿verdad? Por un descuido nuestro, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene un ejemplo de algún caso? Ya sea que sí sea algo en que nosotros nos metimos porque nosotros quisimos o porque Dios nos ha metido en ese proceso. No sé, alguien que tenga ahí algún ejemplo. O comienzo a preguntar. Les voy a dar un ejemplo. Hay dos bolitos peleándose en una esquina. Y como yo soy un enviado de paz, ¿verdad? Llego y les digo, bueno, bolitos, no se estén peleando porque ustedes no tienen que pelearse. Me maltratan y me pegan. Ahí, ¿quién se metió a ese tema? Yo, ¿verdad? Porque yo me metí a un pleito donde dos personas tal vez no están al 100% con sus sentidos. Y yo me metí a querer separar a algunos que ni siquiera era pleito mío y con personas que posiblemente no están en sus cabales, ¿verdad? ¿Alguien tiene otro ejemplo? Otro ejemplo. Fíjese que a mí me gustaría tener un carro del año. Está bien, va a desear y tener anhelos uno, pero me meto a una deuda para pagar 4,000 quetzales mensuales y yo gano el sueldo mínimo, que son 3,000 y algo. Entonces, Dios me metió a ese problema, a ese desierto. ¿Será un desierto o no será un desierto? ¿O será que yo me estoy metiendo a problemas sabiendo de que no puedo medir eso y no lo puedo pagar, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. El otro es, yo ya entendí algunas cosas en el camino del Señor y de repente me viene un problema que yo no lo busqué. Entonces ese puede ser un desierto en el cual el Señor me esté llevando, ¿verdad? Y yo no puedo decir, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque algunas veces algo tenemos que aprender de ahí. Si nosotros somos salvos por la gracia del Señor, no somos salvos porque estemos martirizados, torturados, en escasez, con problemas, con enfermedades, ¿verdad? No es nuestra salvación por eso, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no es ese el tema. Cuando hablamos de desiertos, ustedes sabían que el desierto no es solo un lugar arenoso que se ve como amarillento porque hay mucho sol, sino que hay un montón de desiertos distintos y de formas diferentes. Entonces hay desiertos donde uno dice, aquí hay un montón de arena y van sobre la arena. Hay otros desiertos donde hay como rocas, montañitas,
y un montón, ¿verdad? Pero sabían que también hay desiertos donde hay nieve o donde hay hielo. También hay unos desiertos así. Entonces, depende del desierto donde nos encontremos, cómo nosotros debemos actuar. Aunque nuestro actuar algunas veces uno dice, yo voy a salir de este desierto porque yo tengo fuerzas. Algunas veces peleamos tanto contra el enemigo, tanto que hacemos a diario que también nos cansamos y nuestras fuerzas ahí van a ser cero, van a ser menos de cero. Entonces, hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos resolver, pero Dios sí, amén. Entonces hay diferentes desiertos. ¿Qué encontramos en los desiertos? Si nos recordamos los que hemos visto, entonces hay mucho sol de día, y si algunos no lo sabían, en la noche es un gran frío, ¿verdad? Es como que son extremos de los climas. Ahí van a encontrar muchos animales que tienen como cobertura de escama, y eso les ayuda a que ellos conserven más el agua y no tengan necesidad de cada rato estar tomando agua. Entonces esos de escama no van a pensar que son peces, ¿verdad? Sino que son lagartos, culebras, cocodrilos y un montón de cosas, ¿verdad? También hay aves y otros, pero algunos animales, ¿saben qué es lo que hacen? Van al desierto solo a dormir, digamos, o a alimentarse un poquito de lo que encuentren por ahí, porque no hay mucho de dónde escoger. Y durante el día, me imagino yo que van a buscar lugares alrededor donde refugiarse, donde sentir un clima mejor, donde hay un poquito de agua, donde hay vegetación, alimento. Amén. Cuando nosotros hablamos de desierto, hay mucha gente ahí, ¿sí o no? Es como la ciudad, ¿o no? Hay mucho tráfico, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí en el desierto, si a nosotros nos tocara algún día pasar, o no, ¿verdad? En un desierto físico, entonces vamos a saber de que ahí no vamos a encontrar gente, y menos gente que nos va a ayudar. Hay personas que se han ido a otros países, les ha tocado que atravesar desiertos, y en esos desiertos más bien encuentran ladrones, gente que les hace daño o que les quiere hacer daño. Aquí vamos con todo esto. Primero entendamos qué son los desiertos físicos, qué hay ahí, qué vamos a encontrar, qué no vamos a encontrar. Entonces, no vamos a encontrar una pizza caliente en un desierto, no vamos a encontrar una Coca-Cola, aunque es dañina, no vamos a encontrar un vaso de agua con hielo, no vamos a encontrar un cafecito hervidito, así como nos gusta, ¿verdad? No, ahí más bien vamos a encontrar escasez. Entonces, cuando a nosotros se nos dice, ¿en qué momento estás? ¿Estás en un desierto o no estás? Una persona que conozco que es cristiana, ciertamente tiene fallas igual que nosotros, ¿verdad? Tenemos más de alguna falla, pero él me decía en su razonamiento, para mí el desierto es para castigar a las personas, me dice. En parte tiene razón, ¿verdad? Porque a algunos les va mal porque se portan mal, pero nosotros todo el tiempo no podemos andar también en desiertos. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Pero ¿qué pasa si nos toca que pasar un desierto y luego venimos a un lugar donde hay abundancia y cosas buenas y los problemas fueron solucionados? No significa de que vamos a tener una vida placentera de ahí en adelante. ¿Será que el pueblo de Israel, cuando pasó el desierto, llegó a la tierra prometida, los que lograron llegar, todo fue una maravilla? En ese ratito sí, pero después siguieron peleando o no. ¿Les llegaron problemas sí o no? ¿Se enfermaron sí o no? ¿Murieron algunos sí o no? Entonces hay cosas que en la vida ya están marcadas porque somos seres que en algún momento nosotros cumplimos una función en la tierra y entonces no todo va a ser una maravilla. En la Biblia el desierto tiene significado, ¿verdad? Cuando vemos lo simbólico, hay un montón de cosas, ¿verdad? Simbolismos. ¿Qué es simbolismo? Entonces, un ejemplo de alguna cosa
entendamos qué es, ¿verdad? O sea que no solo es algo gráfico, sino también lo vamos a llevar a algo espiritual. Cuando nos vamos entonces a lo espiritual, ¿para qué sería entonces un desierto? Vamos a preguntarle a alguno que se esté durmiendo o que esté platicando ahorita. Vamos a ver. Entonces, cuando vamos a un desierto espiritual, ahí sería para las purificaciones y para saber de que dependemos de Dios y para prepararnos para una misión. O sea que si algún día nosotros pasamos por un desierto en lo espiritual, es porque hay algo ahí que hacer. No es por casualidad, por lo malo, por castigo, sino que nosotros debemos de aprender ahí a purificarnos. Debemos de aprender ahí a depender de Dios. Debemos también de prepararnos para una misión. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo acepté a Jesús y afuera de la iglesia me hubieran asaltado y me hubieran quitado mis pertenencias? Yo, como hubiera podido, me hubiera defendido. Posiblemente le haya pegado al ladrón o no, o él me hubiera pegado a mí, me hubiera ido peor, no sé. Pero cuando yo recién había aceptado a Jesús, aún me faltaba quitarme un montón de cosas en mi vida. Yo no hubiera tenido paciencia con el ladrón y más bien hubiera intentado que no me robara. Yo hubiera intentado defenderme como yo podía o sabía, ¿verdad? Entonces yo necesitaba pasar por desiertos para saber de que no valía la pena enfrentarme a un ladrón si quería asaltarme cuando yo apenas acababa de aceptar a Cristo. Y antes yo conocía un montón de cosas malas, ¿verdad? Perversas. Yo era mal hablado. Si me hacían una, yo les hacía dos para poderles quitarme, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos también pasar por esos desiertos para poder prepararnos, para purificarnos, para cambiar nuestras vidas. Voy a tener que ir más rápido porque si no, no cubrimos todo lo del tema. Cuando hablamos de desiertos, entonces sería lugar de prueba y purificación. ¿Cuál es el ejemplo en la Biblia? Éxodo 16:17, Deuteronomio 8:2-5, nos habla que el desierto es visto como un lugar donde Dios prueba la fe y fidelidad de su pueblo. Estamos hablando de cuántas cosas: fe y fidelidad del pueblo. El ejemplo más claro sería la travesía del pueblo de Israel, que es de estos versículos que estamos hablando. Pasar 40 años en un desierto después de ser liberados de Egipto. Imagínense esto: están esclavos en lo físico, en lo espiritual posiblemente algunos no. Y después de ser ya no esclavos, sino libres, pasar por un desierto. Entonces, ya podían ellos edificados y preparados antes de poder entrar a la tierra prometida. Entonces, algunos de nosotros somos desesperados y decimos: Señor, yo tengo este problema y por favor resuélveme, y que ahorita mismo yo tenga ya mis 1000 quetzales para pagarle a la hermana que le debo. Eso no es así instantáneo, ¿verdad? No es café instantáneo, no son sopas instantáneas. Tenemos que pasar por un aprendizaje, por un proceso. Debemos de saber que Dios va a decir: bueno, quiero ver si tienes fe. Y si tienes, ¿qué otra cosa? Fidelidad. Entonces debemos de aprender la fe y fidelidad en todo esto. ¿Qué otra cosa podemos ver en el desierto entonces, en lo espiritual? Encuentro con Dios. El desierto también es el lugar donde los profetas y otros personajes de la Biblia tuvieron encuentros directos con Dios. O sea que si Moisés se queda en Egipto, ¿a él le iba bien o no le iba bien? Él comía rico, él estudiaba muy bien, él aprendía un montón de cosas, él era de los muy inteligentes por ahí, muy estudiosos. ¿Comía de los banquetes del rey o no? Comía bien.
Y entonces a él le tocó que dejar allá puestos, comida, él mandaba, entonces dejó también sus autoridades y cosas que él tenía, y le tocó que irse a un lugar de desierto. Pero ¿en dónde fue donde encontró ya a Dios? Donde experimentó lo que era el Señor. Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿en qué lugar? ¿En dónde? ¿En qué parte del desierto? En el monte de Sinaí. Entonces, cuando nosotros hablamos del monte de Sinaí, ¿qué significa en la Biblia? No voy a poder leerlo en Éxodo 19 porque no nos va a dar tiempo. Pero, ¿será que el monte de Sinaí era un poco de hierbas, un monte que ya estaba seco? ¿Era una plantita que ya estaba seca por ahí? ¿Una planta verde que estaba por ahí? ¿O a qué se refiere en la Biblia? Montaña. Una montaña. Entonces, ¿por qué aquel corito dice que ahí estaba el Señor en la zarza, en el monte? Porque ese es otro pasaje de la Biblia. Entonces, tenemos que entender en la Biblia que aquí en este pasaje, al hablar de monte, habla de una montaña. El monte de Sinaí tiene 2.285 metros. Entonces, ¿era una cosita pequeña? No. Imagínense si usted le tocara subir 2.085 kilómetros y poder llegar hasta allá y decir: Dios, aquí estoy para que me hables. Eso hizo Moisés. Entonces Moisés ahí pudo tener el encuentro con el Señor, pudo tener el encuentro con Dios y recibió las leyes, los mandamientos. Amén. Elías tuvo una revelación de Dios en el monte de Horeb, y también fue en un desierto. Eso está en Primera de Reyes 19. Pero ahora, ¿qué le pasó a Elías? Qué bonito es Dios, ¿verdad? Cómo se le presenta a uno. Sí, qué bonito es Dios. Pero qué tan fiel era Elías. Elías era conocido por bueno, ¿va? En la obra del Señor. Era muy bueno, muy diestro. A él le decían: mira, enfrentate con este que es un profeta del diablo. Y le ganaba. Él acababa de ganarle a los profetas de Baal. Murieron los profetas de Baal. Pero vino una mujer, Jezabel, y ni siquiera ella directamente, sino mandó un mensajero y le dijo: anda a decirle a Elías que así como le pasó a estos profetas de Baal, así le va a pasar a él. Pero ¿quién de nosotros no le va a tener miedo también a alguien, ya sea que sea él solo o que tenga más gente alrededor? Porque Jezabel influía mucho en el gobierno, ¿sí? Entonces tenía mucho poder y tenía mucha gente que podía ayudarle. Pero aunque solamente fuera la mujer o un hombre a decirle a uno: mira, enfrentate conmigo, en parte tiene razón, porque Elías tenía que hacerse un lado y bueno, yo no voy a enfrentarme con este hombre o esta mujer, yo mejor me voy. Pero ahí es donde aprovecha el enemigo. Cuando nosotros actuamos bajo el miedo, el enemigo nos ataca, no solo nos ataca, sino nos puede hacer que nosotros caigamos al suelo, nos puede revolcar, nos puede hacer muchas cosas. Por eso debemos de tener cuidado y marcar esa división donde nosotros sí somos personas de paz, somos personas de paz. Tenemos que evitar los problemas, pero tampoco estar sumisos ante el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente le podemos ganar al enemigo o no. No le podemos ganar. En lo humano no. Pero el que está con nosotros puede vencerlo. Amén. Y ya lo venció. Jesús ya venció al diablo. Amén. Entonces, aquel miedoso llega cuando uno está cansado. ¿Qué hace? O cuando uno ya quiere dormir, se recuesta. Pero la posición de Elías, ¿saben cuál era? Aquella de un derrotado. Eso es lo que dice la Biblia, no se los voy a entrar a detalle ahorita.
Lo que dice la Biblia es que Elías llegó y así todo un derrotado, se tira y dice, ay no, ¿qué se hará de mí? Y empieza a cantar los coritos que canta el Buki, que cantan los Temerarios. No, ¿verdad? Pero algo parecido le pasaba al pobre Elías. Se tiró como un derrotado, no porque estaba cansado, se tiró ahí. Entonces, después de haber derrotado y haber muerto todos los profetas de Baal, aquel por una palabra que dijo el enemigo, se tira y se da por vencido. ¿A cuántos de nosotros nos pasa? ¿O nos ha pasado? Nosotros hemos experimentado el poder de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero cuando yo vengo acá a testificar o a hablar de la palabra del Señor y les digo, miren, yo pasé por un problema X. El Señor me bendijo, me dio mi respuesta, me sanó, me liberó, me dio esto. Pero ¿qué pasa? El enemigo no va a decir, ay, ya perdí, entonces me voy. Va a estar insistiendo y hasta con más fuerza viene. Y eso no es para meterles miedo a ustedes, sino para saber de que hay cosas que así suceden. Entonces, un ejemplo, alguien pasó por un problema económico. El Señor le dio una bendición, muy bien, todo nítido, ¿verdad? Pero nuevamente puede pasar por problemas económicos o por salud, del mismo tema o de otro, ¿verdad? Pero entonces no significa de que ya hayamos terminado en esta tierra y que todo va a ser una cosa extraordinaria, va a ser un paraíso. No. ¿Qué dijo o qué dice la palabra del Señor? Que en el mundo ¿qué va a haber o qué tendréis? Aflicción. ¿Y qué más dice? Confiar. Porque yo vencí al mundo, y si el Señor venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo, amén, porque Él está de nuestro lado. Y entonces ahí tenemos que aprender eso, la dependencia de Dios. Entonces Elías pudo conocer al Señor a través de las cosas malas. No era la mejor forma, pero de todas maneras Dios tuvo compasión de él y le dijo, salí de la cueva, hombre, ¿por qué estás ahí escondido? Dios ya sabía todo, pero le hacía preguntas para que él mismo reaccionara y dijera, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás escondido? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué le temes a una palabra que te dio un mensajero? ¿Por qué? Ahora cuando hablamos de simbolismo de dependencia, el desierto es un lugar donde el sustento material es escaso, lo que subraya la necesidad de depender completamente de Dios. En el libro de Éxodo, el maná que Dios provee diariamente para los israelitas es un símbolo de provisión y cuidado continuo en medio de un entorno hostil. Entonces, eso está en Éxodo 16, 14, 15. ¿Por qué dependencia de Dios? Mucha gente hoy en día dice, hoy no tengo para salir de mis problemas y el Señor me va a dar. Pero si el Señor te va a dar, entonces no creas que el banco va a ser tu solución porque te va a dar un préstamo. Esa es una deuda. Eso no es una solución. Algunas veces nosotros no nos podemos meter tampoco en el desierto de otro, porque el aprendizaje es para el otro. Y cuando a mí me toque que estar en un desierto, el aprendizaje es para mí. Entonces, algunos dicen, ay, es que la iglesia sabe de que yo tengo hambre y no me trae mi panito. El desierto es de cada uno. ¿Y la iglesia acaso es una beneficencia? ¿Una casa de beneficencia? No. Ciertamente, el Señor pone en algunas personas, en algunos líderes, el poder darle a alguien. A mí me han bendecido, no solamente el pastor, sino varias personas de acá. Pero es porque Dios se los ha puesto. No porque yo venga a contar, ay, mira, que yo hoy quiero ir allá a Burger King. Y como no tengo, a ver qué hermano me da. No, yo no vengo aquí a pedir. A ustedes no les vengo a contar lo que me sucede en el tiempo de problemas. Algunas veces sí pido oración y les digo, hermanos, quiero oración por mí porque estoy atravesando por una situación en la que yo ya no sé qué hacer.
Amén, eso es válido. Pero yo no puedo meterme, o alguien puede meterse a mi vida, ¿verdad? Y decir, espérate, porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen los padres muchas veces, ¿verdad? Los hijos ya son grandes, ya tienen su propia familia, atraviesan un problema y los padres quieren solucionar los problemas de los hijos. No, algunas veces sí podemos ayudar, sí, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ayudar en el desierto. ¿Por qué? Porque ahí viene la dependencia de Dios. Nosotros podemos hacer que llueva el maná, no podemos hacerlo. Entonces, aunque nosotros quisiéramos resolverle la vida a nuestro hermano de sangre, a nuestra mamá, a nuestro papá, o ellos quieran ayudarnos a nosotros, no podemos, porque no podemos hacer que ese maná esté ahí todos los días. Y si no, lo que hacemos es que algunas personas pasan por situaciones difíciles, por escasez, y no van a buscar trabajo. Les ofrecen un trabajo y dicen, ay, no, es que muy cansado usted, ay, no, es que tengo que caminar, ay, no, es que tengo que ir en bus y a mí me gusta ir en carro, ay, no, es que el Uber, el chofer es muy feo. Tantas cosas de pretextos para no hacer el trabajo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No hay vuelta atrás. Y entonces, algunas veces nosotros nos metemos a mantener a gente que no les gusta trabajar. Y entonces en ese desierto de esta persona no aprende, no sale de ese desierto, porque nosotros humanamente nos metemos al terreno que no nos corresponde. Amén. Vamos a ir a la parte final, que es Jesús en el desierto. Hablamos del Antiguo Testamento, ahora hablemos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a Mateo 4, del 1 al 11, Jesús pasa 40 días en el desierto, donde es tentado ¿por quién? Por Satanás directamente. Algunas veces nosotros somos tentados por un vecino, por un hermano de la iglesia, o por un espíritu maligno pequeñito de esos. Jesús fue enfrentado directamente por Satanás, fue tentado por Satanás 40 días. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que podemos tomar ahorita de cada uno de estos personajes mencionados que les tocó que pasar por un desierto? Israel, de esclavo, pasó a ser libre, pero le tocó que ir a un desierto. Elías fue a hacer su gran victoria en el nombre del Señor y venció a los profetas de Baal. Se fue como un miedoso porque lo amenazaron. Se fue a esconder y dijo, ya no sirve de nada la vida. Y le tocó que llegar a un desierto. A Jesús, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó al desierto? Fue guiado por el Espíritu Santo. O sea que Jesús no dijo, mira, a ver qué hay en el desierto, a ver qué se encuentra ahí. No, el Espíritu Santo le dijo a Jesús, o lo guió, hacia el desierto. Y ahí fue un tiempo ¿de qué? De preparación. Jesús no era un esclavo. Jesús no andaba huyendo de una mujer que lo mandó a amenazar, de una profetisa del diablo, no. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto y le tocó que estar, ¿cuánto tiempo? 40 días en el desierto, tentado por Satanás. Algunos cuando dicen, miren, ¿cuántas veces Satanás tentó a Jesús? Y dicen 3 en uno de los pasajes que vimos ahí. Y hubieron no sé ni cuántas cantidades de tentaciones, porque el diablo no se cansaba. Iba una vez, iba otra vez, quería poner tropiezos y hacía todo. Utilizaba todas sus fuerzas, todos sus recursos para poder dominar a Jesús. Y no logró. Entonces Jesús fue tentado en ¿cuántas cosas? En todo. ¿En cuántas cosas falló? En ninguna. Ya entendimos realmente, entonces, ¿qué son los desiertos? ¿Qué son los desiertos físicos? ¿Qué son los desiertos espirituales? Ahora, pensemos realmente esto.
al estar en un desierto, yo voy a hacer la voluntad de Dios por estar en un desierto, o puede que no, tal vez no. Dentro del pueblo de Israel, si nos recordamos de Coré y varios de estos personajes, estaban en el desierto, veían cosas buenas, Dios los ayudaba, Dios les hablaba, y Coré hacía lo que le daba la gana. Si en el desierto había idolatría, ¿será que los egipcios llevaron la idolatría y les dijeron, miren, ustedes que ahora son libres, aquí les traje un regalito? No, los mismos del pueblo de Israel, el pueblo escogido, llevaban ahí cosas que practicaban cuando estuvieron en Egipto, o ellos mismos los fabricaban, porque eran millones de personas que habían salido de Israel, y cada uno de ellos tenían algunas capacidades. Algunos podían ser alfareros, otros eran albañiles, otros eran agricultores, y había de todo ahí. Pero lo malo es que algunos hacían sus estatuas para poder hacer adoración a dioses paganos. Y entonces el estar en un desierto no me garantiza a mí de que voy a hacer todo lo que Dios me manda. Pongámonos a pensar en este momento, y con esto ya vamos a ir finalizando. Pongámonos a pensar en este momento, si yo estoy en un desierto o no estoy en un desierto, ¿cuál es mi posición? ¿Será que hago como Moisés y en lugar de tocar la peña, la golpeo porque digo, ya estoy cansado de estar lidiando con estos hermanos? O con esta mi familia. O yo hago como Elías y, es que es cansada la obra del Señor, usted es cansado de tener una familia y estar lidiando con estos mis patojos que no hacen caso. Y esos patojos ya tienen 40, 50 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo nosotros tomamos el desierto o fuera del desierto las cosas? ¿O será que hacemos como Jesús? Y Jesús dijo, bueno, me toca que pasar hambre, ahí voy. ¿Y por qué algunos de nosotros decimos, si yo ya soy un cristiano, ¿por qué tengo que pasar hambre? Si Jesús pasó hambre, ¿por qué nosotros no podemos pasar hambre también? Amén. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ay, miren una serpiente y qué bonita. Jesús era un humano. Al ver una serpiente ahí, Jesús me imagino que tenía que hacer algo para ahuyentarla, ¿verdad? Y entonces nosotros no nos asustemos o digamos, ¿por qué salió un chucho y me estaba a ladrar? Si yo soy cristiano, que no me pase nada. Yo ahora soy el intocable. No, nosotros tenemos que actuar como Jesús. Si salieron ladrones en el momento en que Jesús pasaba por el desierto, si le robaron a Jesús no lo sabemos. Posiblemente él se dejó, si así fue el caso, yo no sé, porque la Biblia no lo menciona. Pero digamos que sí llegaron unos ladrones y le dijeron a Jesús, te vamos a quitar de lo que llevas ahí. Jesús de plano dijo, está bien, dale, llévatelo. ¿Y por qué nosotros entonces alegamos de que, es que un hermano me estafó usted, es que un hermano ya no me paga, es que viera mi vecino me pidió unas cosas y ya no me pagó? Dejémosle todas las cosas al Señor. Algunas veces los problemas, los desiertos, las dificultades, no solo van en lo individual, sino también en grupo. Pero algunas veces afecta más en lo personal que en grupo. ¿A cuántos de nosotros nos ha afectado que el enemigo se haya robado cosas? Nos afecta a todos. Pero algunas veces, a algunos nos afecta más que a otros. Porque decimos, bueno, el enemigo se llevó las cosas. Pero el Señor tiene todo lo necesario para darnos a nosotros. Y todavía en cantidades mayores y más grandes y cosas
que a nosotros nos va a decir el Señor, ahí está, ¿qué querés? Si nosotros nos vamos ahorita a buscar y por dónde hay rastros y agarrar al ladrón y meterlo preso, lincharlo, no, ¿verdad? Esas ya no son cosas que nosotros debemos hacer. Actuar como Jesús entonces y decir, Señor, perdí 100 quetzales aquí, perdí 1000 quetzales aquí, perdí 10,000, perdí 100,000. Lo pongo en tus manos y tú eres el que me vas a dar a mí, amén. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cómo queremos nosotros tomar un desierto? Entonces ya entendimos de que aunque pasemos ya por el desierto, pasemos por cosas buenas, no estamos librados a que pasemos por cosas también, problemas, dificultades, que nos van a hacer engaños, robos, que nos van a estafar. No estamos libres de eso. Si nosotros tenemos un tiempo ahí en la casa, leamos los libros de Pedro, Primera de Pedro y todo eso. Allí había un grupo de gente, exiliados, expatriados, gente que ya no estaban en su lugar porque los despreciaban, los desechaban. Y ellos estaban todos apagados. ¿Y saben por qué? Por eso mismo de que los sacaron de sus lugares, los despreciaron, los desecharon. Y Pedro no les dijo, ay, qué injustos son estos, regresemos y hagámosle guerra. No. Pedro lo que les enseñó en varias de las citas bíblicas ahí, les dijo, miren, así nos va a tocar a nosotros padecer como le ha tocado al Señor. A nosotros nos van a rechazar, nos van a menospreciar, nos van a intentar hacer un montón de cosas. Pero recordemos que somos hijos de Dios, que somos reyes, que somos el pueblo aquel que el Señor ha levantado. Amén. Entonces pensemos realmente, ¿nuestra situación se puede solventar o no? Se puede solventar, porque hoy algunos me van a decir, mire, ¿y cuánto tiene en su cuenta de banco? Ni siquiera tengo lo suficiente para pagar mis deudas, con decirles eso. Mire, tiene comida para todos estos días. No lo puedo medir, no lo puedo calcular, pero si ustedes ven, el Señor alimentó a estas personas por mucho tiempo. Hagamos números ahorita rápidamente. Si mi tiempo de comida es de 10 quetzales, un ejemplo, por un día, ¿cuántos serían? 30 quetzales. Por un mes, ¿cuántos serían? 900 quetzales para una persona. Y el Señor alimentó a millones allá en el desierto. ¿Y será que el Señor nos ha alimentado, nos puede seguir alimentando a nosotros? Que en la casa, por ejemplo, nosotros somos 5, 6. ¿Puede o no puede? Puede. Ha podido. Y entonces muchas veces el Señor nos va a meter a cosas difíciles. Algunas veces yo he pasado meses sin recibir ingresos fijos. Y el Señor todos los días nos ha dado alimento, nos ha dado cosas, nos ha protegido. Y si les hago números ahorita, aquí tuviéramos una pizarra o una pantalla donde pudiéramos ver estas cuentas y dijéramos, bueno, si no me he enfermado, no he pagado mis 30, 40, 100 de consulta. Cuando yo me quedé sin trabajo hace poco y nos enfermamos varios de nosotros, cuando llegué a Mateo, un montón de dinero se gastó. Yo no podía decirle, Señor, ¿me abandonaste? No, el Señor proveyó, el Señor dio. Y nosotros muchas veces nos aferramos de que el Dios dinero debe de estar ahí. Y ahí está el problema. El dinero no es nuestro Dios. Una empresa no es nuestro Dios. Un negocio no es nuestro Dios. Amén. Amén. Que esté la refri atascada de cosas o la mesa llena de un montón de alimentos, eso no es nuestro Dios, no es. Nuestro Dios no lo podemos ver, pero ahí está. ¿Ven? Cerremos nuestros ojos y
en este momento. Cuando ha venido la escasez, la enfermedad, la pobreza, cuando han venido los problemas, cuando ha venido la situación difícil, en medio del desierto, ahí ha estado esa nube que durante el día a nosotros nos refresca. Pero si nosotros nos queremos hacer a un lado de la nube, ahí es donde sentimos el calor sofocante, nos hace falta el aire. Pero cuando nosotros creemos a ese Dios todopoderoso, Él es la nube en el desierto. Tú eres la nube, Señor. Perdóname, Padre, por no reconocerte a través del desierto, por no saber de que esa brisa refrescante eras tú, Señor. Tú has sido ahí presente, bendito Padre. Cuando ha estado la oscuridad, cuando ha estado el frío de la noche, recordémonos que ahí estaba la nube, pero también estaba la columna de fuego, aquel que nos calienta mientras estamos en el frío de ese desierto, aquel que nos alumbra para que no tropecemos, el que nos dice que no debemos de andar en tinieblas, que nosotros debemos de andar con la luz de Cristo, aquel que nos ha traído a libertad, es el que nos mantiene, el que nos sostiene. Si hoy no tenemos nada físicamente, no nos preocupemos, porque con Cristo todo lo tenemos. Teniendo a Cristo, ahí está todo, porque Él es el dueño del oro, de la plata. Ahí está el Creador, aquel que puede hacer de la nada todo. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio, Señor, de estas circunstancias difíciles, en medio de los problemas, Señor, podemos contar contigo, bendito Padre. En tus manos ponemos, Señor, cada problema, cada situación difícil, cada duda, Padre Santo, la ponemos delante de ti, porque solo tú puedes aclararnos, bendito Padre. Toda enfermedad, toda obra que el enemigo haya querido hacer, Señor, en nosotros y en nuestra familia, lo ponemos en tus manos para que tú nos libres, que tú nos salves. Confiamos en el Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial. Tu presencia está aquí en este lugar, Señor Jesús. Tú estás aquí, Padre Celestial. Tú estás llenando a cada persona, Señor Jesús. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre Celestial. Tú eres grande, tú eres perfecto, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Padre Celestial. Ahí está el Espíritu Santo de Dios obrando. Tú eres grande, Padre Celestial. Tú eres perfecto, Señor Jesús. Tú eres maravilloso, Padre Celestial. Hoy te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres grande, Padre Celestial. Tú estás obrando, Señor Jesús. Tú estás llenando tu presencia, Padre Celestial. Creemos en tu palabra, Señor Jesús, en lo que tú harás, en lo que tú vas a manifestar, Padre Celestial. Creemos en ti permanentemente, Padre Celestial. Y hoy harás algo diferente en tu iglesia. Hoy harás un mover espiritual, Señor Jesús, que puedas llenar a tus hijos, Padre Celestial, de esa presencia exquisita, Señor Jesús. Oh, tú, Espíritu Santo de Dios. Tú eres bello, Padre Celestial. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Toda la iglesia adorando al Padre Celestial. No se enfoque en lo que va a pasar después. No se enfoque en otra cosa. Enfóquese en lo que Dios quiere hacer en su vida. Todos aquí adorando al Padre Celestial.